Bueno, aquí yo ya tengo nuestro disco inferior, que es donde vamos a clavar el conector. Ya tengo acá, bueno, el bastaguito, el postecito. Yo ya le quité el punto de soldadura que tenía, lo he limado un poquito de costado, como para dejar un poco más prolija la terminación. Pero bueno, vuelvo a repetir que no es imprescindible hacer este paso. Lo mismo que el conector, la rosca en sí mismo, lo he cortado un poquito, más o menos 1,5 milímetros le saqué. Antes era un poquitito más larga, ahora está un poquito más corta. No hace la diferencia, es más, mejor que esté más corta. Aquellos que lo puedan hacer, es altamente recomendable sacarle ese 1,5 milímetros de parecita. Aquellos que no puedan, ningún tipo de problema. Ahora, este conector, que tiene un estriado de costado, que es lo que hace la fuerza de agarre cuando se clava en el orificio, lo vamos a tener que poner aquí. Lo vamos a dejar para después porque yo tengo acá otro disco y un conector, cualquier otro, que es lo que voy a utilizar ahora para poner y sacar, para mostrarles cómo se inserta y cómo se quita. No lo quiero hacer con el que vamos a utilizar porque este lo quiero poner y dejarlo puesto. Así que por eso tengo acá un nuevo disco, que es el que vamos a utilizar, es exactamente igual al otro. Y este es un conector que no es exactamente igual al del conector C2, es un conector 510 cualquiera, de un atomizador 510, no de un cartomizador, es dorado en vez de plateado, y tiene el mismo estriado en el lateral y es exactamente el mismo diámetro y es prácticamente lo mismo. O sea que para el ejemplo, para la demostración de cómo clavarlo y desclavarlo, no va a haber ningún tipo de diferencia. Lo que vamos a utilizar es nuevamente nuestra batería Evo muerta, enroscar el conector, apoyarlo en el orificio del lado de la parte más grande, ¿no es cierto? No vaya a ser que lo quieran conectar al revés, algún desprevenido, algún despistado lo quiera poner al revés y después se complica. Se pone de este lado, inclusive van a ver que esta pieza tiene como una especie de desnivel en el centro, una especie de labio metido hacia adentro, que está hecho a propósito para esconder la pestaña que tiene el conector y que quede exactamente al ras. Bueno, nuestro conector enroscado en la batería Evo, lo posicionamos en el centro y con cualquier elemento, un martillo pequeño, un martillo un poquito más grande, utilizándolo de manera despacito, o con una pinza o con cualquier elemento vamos a ir golpeando de acá hasta que se clave. Yo voy a utilizar una pinza para mostrar que se puede hacer con cualquier cosa, no es necesario que tengan un martillo especial ni nada raro. Así que bueno, se pone un poquito ahí, se presenta, vamos a tratar de que esté bastante vertical y golpeamos un poquito y vamos viendo cómo va introduciéndose el conector en el disco. Verificamos que esté bien hacia adentro, perfecto. Desenroscamos y ya nos quedó el conector clavado. Completamente al ras. Y del lado de adentro tenemos el orificio y el estriado que ha encastrado en las paredes interiores del orificio del disco. Bueno, ahí ya está puesto, esto ya está terminado. Ahora vamos a suponer que pasó un tiempo X, un mes, 10 meses, 15 años, lo que les dure. Y bueno, hay que sacarlo para volver a poner uno nuevo y dejar el sistema otra vez 0 kilómetros. Entonces lo que vamos a hacer es, para quitarlo vamos a necesitar la ayuda de algún elemento que nos permita que el disco se apoye y esto quede, y el conector quede hacia abajo sin tocar nada, o sea que quede en el aire. Por ejemplo, ahora van a entender quizás un poquito mejor. Yo tengo acá dos pedazos de metal cualquiera que justo tienen un corte, entonces los junto y esto lo pongo aquí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo pongo esto acá y ahora voy a golpear desde adentro hacia afuera y el conector va a caer. Esto se puede hacer también inclusive con un buje, con una herramienta de las que se utilizan para atornillar o desatornillar bulones que tenga el diámetro un poquito mayor al diámetro del conector y que las paredes de ese buje apoyen sobre el disco. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra,
que les sirva para utilizar de apoyo, lo pueden usar. Y después, lo otro que vamos a necesitar es cualquier elemento cilíndrico, metálico, por supuesto, para que se pueda utilizar como para golpear, que tenga un diámetro que entre en el orificio del conector y que apoye sobre el conector dorado, en este caso. No importa que esto sea de un diámetro exactamente igual al conector, puede ser un poquito más fino, lo que no tiene que ser es demasiado grueso y que entre tocando las paredes del disco, ¿no es cierto? Tiene que ser un poquito más de diámetro inferior para que entre bien y que apoye sobre el conector. Ahí le vamos a dar un par de golpes y va a caer el conector abajo. Listo. Acá tenemos el conector totalmente igual a como lo teníamos en un primer momento. La parte interior de este disco no ha sufrido en absoluto. ¿Por qué? Porque esto es acero inoxidable y el conector que nosotros acabamos de sacar es de bronce o de una aleación que contiene bronce, aluminio. Son metales mucho más blandos que el acero inoxidable. Entonces lo que puede llegar a sufrir es esto, el estriado que tiene el conector. Al sacarlo y ponerlo varias veces quizás se vaya comiendo o desgastando esta parte, pero el disco, que es lo que a nosotros nos interesa, nunca va a sufrir ningún tipo de problema. Ahora este conector que es usado, o sea, se puede volver a poner, pero ya quizás tenga un poquito de menor de pared, porque al ponerlo y sacarlo se haya comido un poquito, se haya limado. Pero bueno, esto era lo que yo quería mostrarles para ver cómo se puede insertar y quitar el conector del disco fácilmente con cosas que ustedes puedan conseguir en su casa. No es necesario que tengan ninguna herramienta especial. Quizás algunos vean esto y dicen, ¿qué es esto que está utilizando Percy? Pero bueno, esto lo estoy utilizando porque lo encontré. Pero cualquiera puede utilizar cualquier elemento que tenga un orificio en el medio para poder realizar este procedimiento. Espero que haya quedado claro. Ahora lo que vamos a hacer es clavar el que a nosotros nos interesa, que es el que va a ser el definitivo para el montaje. Bueno, finalmente, siguiendo el procedimiento que acabamos de ver, vamos a obtener nuestro conector encastrado en el disco inferior del sistema. Va a quedar de esta manera. Bueno, lo único que tenemos que hacer ahora es volver a introducir el poste central en el interior. Así que simplemente lo pasamos por acá. Hacemos un poquito de fuerza con la mesa y listo. Ahí nos quedó. Bueno, ahora esto lo apartamos y lo dejamos hasta dentro de un rato. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con las agujas 18G. Lo que necesitamos hacer es sacar el pedazo de plástico este que se utiliza para poner en la jeringa, y una manera fácil de hacerlo es, yo acá voy a utilizar una chapita para no rayar la mesa. Una manera fácil de hacerlo es utilizar una herramienta como esta, un cúter, una trincheta. Y de esta manera vamos a ir pelando. Ojo, no se pinchen. Vamos a ir quitando todo esto. Y nos va a quedar la aguja completamente libre del plástico. Va a quedar quizá un poquito de pegamento que podemos ir sacando acá, que es el pegamento que sella la aguja. Bueno,
Y ahí nos queda la aguja completamente limpia para poder utilizarla en la construcción de los dos postes que van a llevar los polos positivo y negativo hacia arriba, desde la base hacia arriba, hacia donde va a utilizarse para atar el nichrome o el Kanthal, lo que utilicen. Volvemos a hacer lo mismo luego con la misma, con la otra aguja, que bueno, no lo voy a hacer para ahorrar tiempo. Bueno, a continuación, y ahora que tenemos las dos agujas completamente limpias y libres del plástico que se utiliza para conectar en la jeringa, vamos a tratar de presentar el sistema para conectar ambas agujas en ambos postes. Ustedes van a ver que en el disco inferior hay un agujerito. Ese agujerito que se ve ahí es el agujerito en donde va a ir clavado en este orificio una de las dos agujas. Ustedes van a notar que cuando introducimos la aguja y hacemos presión, va a entrar un poquitín, podemos ayudarnos con la mesa para que entre bien hasta el fondo, y a partir de ahí vamos a ver que la aguja se clava en el orificio fácil pero firmemente. Con esto quiero decir que no es muy difícil ponerla y sacarla la aguja, pero tampoco va a presentar problemas a la hora de que se salga y que eso genere que tengamos problemas de conductividad eléctrica. No, para nada. El agujerito tiene un diámetro específico y exacto para que la aguja de este calibre 18G entre en ese agujero y quede firme para que no nos presente ningún tipo de problema, como dijimos antes. Veremos que podemos hacer así, hacer un poquito de fuerza como para que notar que esto no se sale de ninguna manera. O sea, para sacarlo hay que hacer un poquito de presión y lo sacamos. Entra y sale sencillamente. Ahora bien, vamos a sacarlo. Vamos a presentar el sistema sin colocar las juntas tóricas ni en el disco inferior ni en el superior. Vamos a presentar el sistema armado. ¿Qué pasa? En la parte de arriba van a ver que hay tres agujeritos juntos y un agujerito un poquito más separado que tiene una rosca interior, que ese no lo vamos a tener en cuenta ahora, que es el que se utiliza para el rellenado, que va el tornillito de tapón y se usa para rellenar el tanque. Los otros tres agujeritos, en el que está justo en el centro del disco, es por el que va a venir el polo central. Y por cualquiera de los otros dos podemos utilizarlo, cualquiera, para que a través de uno de esos dos venga el poste lateral que acabo de mostrar que se clava en el disco inferior en el agujerito. Ahora bien, si nosotros tomamos una de las agujas, lo ponemos en cualquiera de los dos agujeritos que yo les comentaba, ni en el de la rosca ni en el del medio, sino en cualquiera de los otros dos que restan, vamos a pasar la aguja para abajo. ¿Qué pasa? Si nosotros giramos y buscamos el agujerito en donde tiene que ir clavado, vamos a ver que la aguja queda torcida, porque no están enfrentados ambos agujeros por el sistema de conexiones. No es posible que ambos agujeros queden rectos. Con lo cual, no nos sirve, porque el poste, al quedar medio oblicuo, nos va a traer problemas. Entonces lo que tenemos que hacer es, a esta aguja le tenemos que dar un pequeño doblez y transformarla en una especie de S, darle una forma de S, para que queden las dos puntas enfrentadas a cada uno de los respectivos orificios. Esto quizás parezca difícil, pero es muy sencillo de hacerlo y nos vamos a valer para ello de una herramienta que todo el mundo va a tener en su casa, todos, que es esto, un ganchito clip. No sé si ustedes le llaman ganchito clip, pero bueno, así es como le llamamos aquí. Con este ganchito lo vamos a abrir una de las puntas y lo que vamos a hacer es introducir la punta en el agujero de la aguja que pincha un poquito, vamos a suponer, vamos a meterlo menos de 1 centímetro,